Hola, buenos días. Yo soy el doctor Milton Alcaíno, cardiólogo intervencional, en este momento trabajando aquí en el hospital de Punta Arenas. Si alguien no me escucha, por favor hágamelo saber, y si no, ven las imágenes. El tema que vamos a hablar ahora es infarto agudo del miocardio con elevación de CT, y si queda algo de tiempo, el sin elevación de CT. Esto es bastante importante, como todos los especialistas, nosotros lo nuestro lo consideramos importante, pero hay que recordar que esta es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, y que en este caso el infarto agudo del miocardio está dentro del plan AUS. El dolor torácico es un motivo frecuente de consulta y en los servicios de urgencia. Y por desgracia, a un porcentaje de estos pacientes, dependiendo de las estadísticas de diferentes países, son enviados para la casa sin el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Y ya hace un tiempo atrás, muestra una diapositiva antigua del MinSal, se clasificaban los pacientes con infarto con onda Q y sin onda Q, y si ustedes pueden ver el grupo de pacientes con infarto sin onda Q, de los cuales son en este momento la mayoría sin elevación de CT, y las anginas inestables ya estaban superando al infarto con elevación de CT. Esto ha ido en aumento, obviamente, y los síndromes coronarios agudos, en este caso infartos sin elevación de CT, son mucho más frecuentes que los con elevación de CT, porque los episodios que antes se clasificaban como angina inestable, ahora con el advenimiento de las troponinas terminan siendo infartos, en este caso, con elevación de CT. Y como dije anteriormente, la principal causa de mortalidad, una de las principales, no solo en Europa, sino en otros países, con incidencia que tiene bastante variación. Esta diapositiva ya del 2014, ustedes pueden ver que los infartos sin elevación de CT eran aproximadamente el 50%, actualmente son 3/4. En el advenimiento de las troponinas, la población está envejeciendo, mayor diabetes y fenómenos desconocidos, además. No se sabe en este momento también por qué los infartos sin elevación de CT han aumentado bastante en relación a los infartos con elevación de CT, los cuales incluso han disminuido. Sin embargo, de la mortalidad del infarto sin elevación de CT, ustedes pueden ver, se va acercando a través del tiempo al infarto con elevación de CT. Cuando hablemos de él, ¿no es cierto?, tiene, por lo tanto, una mortalidad a más largo plazo que no deja de ser. Esto se había hablado hace ya un tiempo, y a todos ustedes nos enseñaron, y a ustedes se les enseñó, de que los mecanismos de los síndromes coronarios agudos eran una ruptura de placa, una placa vulnerable. Esto ha cambiado bastante a través del tiempo, y en este momento hay varios otros mecanismos, pero yo voy a mencionar este, que es la erosión de placa, que no es una placa vulnerable, es una placa dura y en la cual participan fundamentalmente los neutrófilos y las plaquetas. Y este mecanismo está siendo bien importante en los casos de los síndromes coronarios agudos sin elevación de CT, en los cuales está este fenómeno de erosión de placa, y que en algún momento esto se va a poder identificar incluso con marcadores séricos, y el tratamiento a futuro que nosotros podríamos ver puede ser diferente a que el cual actualmente están viendo, especialmente lo que refiere a intervencional. Pero lo que a nosotros nos atañe en este momento son los infartos con elevación de CT, los cuales en su mayoría terminan en onda Q, y obviamente tardíamente nosotros, porque antes tenemos que actuar, tenemos los marcadores, ¿no es cierto?, bioquímicos, en este caso troponina, que se elevan en forma significativa en el caso del infarto con elevación de CT. El trombo, en este caso en general, es un trombo oclusivo, rico en fibrina, y por eso que actúan los trombolíticos, a diferencia del sin elevación de CT, en la cual el trombo es plaquetario, y por lo mismo los trombolíticos no funcionan, y si funcionan un poco, liberan en este caso fibrinógeno, el cual es potente activador de las plaquetas. Por lo tanto, en el sin elevación de CT, nosotros le tiramos si lo ponemos un trombolítico, le estamos tirando benzina al fuego en este caso. Y eso obviamente complica la situación. Por lo tanto, los fibrinolíticos son para los pacientes que tienen un infarto con elevación de CT, habitualmente un trombo oclusivo. Y este es el fenómeno, ustedes pueden ver, puede haber una erosión o ruptura de placas, se adhieren, se activan y se agregan las plaquetas, y
por otro lado se activan la coagulación, se libera factor tisular, que está especialmente en los macrófagos, y este factor tisular interactúa con el factor 7 y empieza la cascada de la coagulación. Trombo rico en plaquetas sin elevación de CT, trombo rico en fibrina, no sé, fibrinógeno en el paciente con elevación de CT. Y obtenemos entonces una obstrucción completa en este caso. Recuerden, la mayoría de las veces una placa, ¿no es cierto?, vulnerable, pero también estamos viendo, y en los COL también estamos viendo erosión de placa y otros fenómenos que no es el momento de esta presentación. Aquí está lo mismo, ¿no es cierto?, un trombo oclusivo, y cuando se ocluye, el paciente empieza a tener necrosis ya a los 20 minutos de ocluida la arteria, y el electrocardiograma se eleva más precozmente antes de que empiecen los síntomas, incluso con elevación, en este caso, de elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Nosotros vamos a estar hablando fundamentalmente del infarto tipo 1, y recuerden que para la definición de infarto uno no solo necesita elevación de los marcadores séricos, en este caso troponina sobre el 99 del percentil, sino que además necesitamos algunos de estos elementos. Los síntomas compatibles o cambio en el electrocardiograma compatible, esto ya es más tardío, uno va a esperar que aparezca la onda Q antes de hacer el diagnóstico, sino que está la elevación de CT en el caso de los síndromes coronarios agudos de este tipo. Esto obviamente se ve con el ecocardiograma, medicina nuclear, y esto en angiografía o incluso en una autopsia. Pero uno tiene, habitualmente nosotros trabajamos con los cuadros clínicos, el electrocardiograma y los marcadores, ¿no es cierto?, de daño miocardio. El infarto tipo 2, que ustedes deben hablar, es un fundamental desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno. Muchos de estos pacientes tienen alguna placa y cuando hay una anemia, una arritmia con una taquicardia muy importante, por ejemplo, o una hemorragia digestiva con un shock que también va acompañado de anemia, en este caso puede haber una placa que no es tan severa, y como hay un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, se puede producir en este caso un infarto, pero que son de tipo 2, los cuales no vamos a tocar en este momento. Lo que nos interesa esto, como esto es una coronaria, una descendente anterior ocluida, este caso sí es de una trombosis de Ester, pero para fines prácticos es lo mismo, y bueno, ¿no es cierto?, una oclusión completa de la arteria, y cuando se ocluye completamente la arteria, como dije anteriormente, entre 20 y 30 minutos, empieza la necrosis de la región subendocárdica, de la región epicárdica, y ya a las 3 horas tenemos el 75% del miocardio muerto, y a las 6 horas prácticamente completamente. Estos, sin embargo, en el hombre, estos son estudios en animales, en el hombre puede no ser tan así, por eso que los trombolíticos se pueden aportar hasta las 12 horas de acuerdo a las normas, e incluso los procedimientos intervencionales, las normas europeas dicen hasta las 48 horas, pero en el caso personal yo creo que hasta las 24 horas pudiera ser útil de inicio de los síntomas en el caso de tratamiento e intervención. Pero recuerden, esto uno está corriendo contra el tiempo en hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento, que el tratamiento es la reperfusión. La historia clínica, muy importante, en esto me voy a explayar un poco. El examen físico, muchas veces se examinan poco los enfermos en este momento, sino que uno se fija en el electrocardiograma, y esto uno no lo va a esperar, por supuesto, porque tiene que actuar antes, eso llega después. Los exámenes de laboratorio, no solo esto, sino lo que los otros, hematocrito, función renal, etcétera, llegan después. Lo que más le hace uno un hemoglucómetro para saber la glicemia. Muy importante esto de los síntomas es que el dolor clásico muchas veces es así, eso está bien, perfecto, pero muchas veces no es así. No siempre el dolor es más de 20 minutos, algunos pacientes pueden relatar un dolor más breve y después dicen que sienten una molestia y nada más. Obviamente, habitualmente, ¿no es cierto?, la localización es retroesternal, esto es retroesternal y esta es la zona precordial, si fijan, lo pongo énfasis, este es el precordio, esto es retroesternal. La mayoría de las veces esto, y no es precordial, cuando es en la zona del tórax, puede ser, ¿no es cierto?, en el cuello, puede ser cervical, en la mandíbula, puede ser en el hombro izquierdo, brazo izquierdo, epigástrico, interescapular, que no se muestra aquí, o una variación de esto.
Y no necesariamente puede ser un dolor intenso. A veces los pacientes lo refieren como una molestia que es persistente y que les incomoda mucho. La irradiación hacia el brazo derecho es muy raro, pudiera ocurrir, pero además se presenta con alguna molestia en algunos de estos territorios que menciono. Otros pacientes pueden tener otros síntomas que voy a relatar más adelante, justamente en los pacientes que uno tiene que tener más cuidado. Siempre preguntar por factores de riesgo, esto es muy importante. Los estudios epidemiológicos han mostrado que la mayoría de los pacientes tienen algún factor de riesgo, los factores de riesgo conocidos, pero también existen estos elementos. A veces no se preguntan y está el antecedente, insuficiencia renal, el paciente tenía una angina previa y relata los síntomas ahora más de mayor severidad, pero son muy parecidos. Tuvo un síndrome coronario agudo previo, fue revascularizado, se le hizo una angioplastía, se le dejó tratamiento médico, y esos son elementos muy importantes. Enfermedad vascular periférica que pueden relatarla, pueden relatar claudicación, pueden relatar, ¿no es cierto?, que tuvieron algún procedimiento, pero también con el examen físico, la presencia de soplos carotídeos, soplos abdominales o pulsos periféricos, en este caso que no se palpan. Antecedente de accidente vascular, drogas y los factores potenciadores que en este momento los voy a mencionar. Uno no se va a acordar a lo mejor de todo, pero es bueno tener un checklist. Siempre hay que preguntar de esto cuando un paciente consulta por dolor torácico o una molestia torácica persistente. Los síntomas pueden ser de todo. Muchas veces el paciente llega con el síntoma, pero uno lo acuesta, lo abriga, se le toma la presión, se le va poniendo las vías venosas y el paciente dice se siente mejor. Y resulta que uno repite el electro y los ST se están saliendo, ¿no es cierto?, de la tira del electrocardiógrafo y el paciente dice que no se siente tan mal. Eso puede llevar a un engaño. Obviamente pueden tener, ¿no es cierto?, los síntomas característicos, sudoración fría. El paciente puede tener además hipotensión y bradicardia porque tener infarto de pared inferior, normotensión, hipertensión y taquicardia en los infartos de pared anterior, y obviamente puede haber en la ocultación. Lo que más característico es la presencia de un cuarto ruido, que no sé, muchas veces uno no lo busca, porque hay que ponerlo en decúbito lateral izquierdo, hay que hacer el efecto campana del estetoscopio, que ahora trae una membrana que se comprime muy suavemente en decúbito lateral izquierdo y se puede ocultar. Obviamente puede haber tercer ruido, cadencia de galope, congestión pulmonar o signos de shock. Y los signos que mencioné de daño vascular. Obviamente, algunos pacientes pueden no consultar por dolor, pueden tener un episodio de disnea, pueden tener un episodio de síncope o de fatigabilidad. Y estos pacientes son habitualmente pacientes de mayor edad, son pacientes mujeres, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca previa, pacientes renales, pacientes diabéticos. Y estos son los factores que había mencionado anteriormente, potenciadores que son importantes. Ya había hablado del antecedente familiar, pero hay pacientes que le dicen que siempre han tenido el colesterol persistentemente elevado. Enfermedad, ¿no es cierto?, renal también le había mencionado. El síndrome metabólico, uno se da cuenta, un paciente, ¿no es cierto?, especialmente con obesidad central, hipertensión, antecedentes de hipertensión y que tengan, ¿no es cierto?, intolerancia a la glucosa. Las mujeres, especialmente menopausia precoz, historia de preeclampsia, y esto que muchas veces no se pregunta tampoco. Pacientes que tengan enfermedades inflamatorias, artritis reumatoidea, psoriasis, pacientes de origen asiático, tienen una enfermedad coronaria bastante severa y precoz los pacientes de origen asiático, y tenemos algunos acá en Chile. Persistencia, ¿no es cierto?, de triglicéridos elevados, que no siempre se menciona y a veces uno lo busca y lo encuentra, que los triglicéridos están elevados, mayor de ese valor. Y estos son elementos que habitualmente nosotros no los tenemos y no lo traen los pacientes, sino posteriormente en algunos casos se analizan. Cuidado entonces, como dije, con los diabéticos, los ancianos, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las mujeres porque tienen síntomas más diferentes, tienen molestia, tienen sensación de ahogo, tienen disnea, a veces tienen síncope, tienen una sintomatología diferente, consultan más tardío, tienen enfermedad coronaria
porque tienen más avanzada edad, más severa, y el tratamiento es más tardío. Tienen mayor mortalidad y morbilidad las mujeres que tienen un síndrome coronario agudo. Los ancianos, ustedes saben también, la sintomatología es más abigarrada, los diabéticos pueden tener solo disnea. Habitualmente los síntomas empiezan rápidamente progresivos. Si un paciente les dice que le empezó brusco los síntomas y que se sienten mal, tiene un dolor torácico brusco, eso puede ser otra cosa, puede ser una disección aórtica, una embolía pulmonar. Pero para eso uno no debe preguntar brusco, tiene que hacerle con la mano, mostrarle con la mano que ascendió rápidamente, o con la mano así bruscamente mostrarle, porque si no el enfermo no entiende, siempre le va a decir que los síntomas le empezaron bruscos, y no es así en general, todo, ¿no es cierto? Hay muchas variaciones en medicina. Cuidado con los pacientes que tienen síncope y de repente llegan con bloqueo, a ver, y no se fijan en el electrocardiograma, que están con elevación de CT, especialmente en la pared inferior, con los dolores mandibulares que son enviados al dentista y los dolores epigástricos que son mandados al gastroenterólogo, y eso yo lo he visto en más de una vez. El diagnóstico diferencial, en este caso, fundamentalmente las normas chilenas lo destacan también, y las normas europeas también, son fundamentalmente los 4 cuadros. La disección aórtica es un paciente que tiene un dolor bastante, en general, bastante intenso, que puede ser retroesternal, interescapular, fundamentalmente, se acompaña a veces de disnea, pero de aparición brusca, y con la mano uno lo muestra y le dicen, empezó de repente así. Y el enfermo en general no se ve muy bien, y hay mucho ruido, como he dicho siempre yo, y pocas nueces, o sea, el electrocardiograma no muestra mucho. Pueden haber excepciones, pero en general es así. La embolía pulmonar también es parecida, o sea, empieza brusca y el paciente no se ve bien muchas veces, y el electrocardiograma, a lo más una taquicardia sinusal, alguna cosa por ahí, por allá, pero no muestra una cosa evidente. El neumotórax, en el examen físico y una radiografía de tórax, obviamente se aclara. La pericarditis puede ser un diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo con, pero también con el SIN, y el paciente puede tener antecedente de un cuadro infeccioso previo, como puede no tenerlo, pero el paciente tiene un dolor que le aumenta con la inspiración. Uno pregunta eso, le aumenta. Y si uno busca, no siempre, pero pueden haber frotes. Para eso el paciente uno lo tiene que poner a inclinación semisentado hacia adelante, hacerle que tanto ponerlo en decúbito lateral izquierdo, y en ese caso, y en expiración, y a veces que respire, y que tome el aire, que lo bote, y puede ocultar los frotes en ese caso. El ecocardiograma, que ustedes no tienen acceso, pero el ecocardiograma, una pericarditis aguda, no necesariamente va a mostrar algo, sino que es el cuadro clínico y el electrocardiograma fundamentalmente. Estos otros cuadros ya los voy a mencionar un poco en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación de CT. Recordar nomás que los cuadros esofágicos habitualmente se presentan cuando el enfermo, sobre todo si tiene un reflujo, cuando el enfermo se va a acostar en la noche, a diferencia de los cuadros coronarios que en general se presentan en la madrugada o cuando el paciente se levanta en la mañana. Aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Son los 4 cuadros más dramáticos, y que en general, sobre todo los 3 primeros, de los cuales el diagnóstico diferencial es más importante, obviamente, que los otros también. Y las normas nuevas del MinSal nos ayudan en esto, mencionan lo mismo que yo les mencioné anteriormente, si las revisan, y también le ponen énfasis, ¿no es cierto?, en los factores de riesgo, si bien hay algunos que no están mencionados aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, los factores potenciantes, el cuadro clínico, y cuidado nuevamente con los pacientes de edad mayor, los diabéticos, las mujeres, pero también los pacientes con insuficiencia cardíaca, que pueden llegar por una insuficiencia, que se descompensa esa insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar, y resulta que uno en el electrocardiograma registra un síndrome coronario agudo. Lo mismo que mencioné anteriormente, también esto en las normas del MinSal, los síntomas neuroexcitativos, la característica del dolor, la presentación atípica, brusco, ya les dije, hasta por ahí
claro que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puede tener algo brusco, un edema pulmonar, que tiene insuficiencia cardíaca previa. El síncope, esto no lo entiendo por qué lo pusieron, porque el enfermo ya llegó con un infarto hecho y derecho y tiene compromiso del ventrículo derecho. En este caso yo estoy en desacuerdo, obviamente, y la presentación es más atípica, incluyendo el dolor epigástrico. La muerte súbita en la calle es un síndrome coronario agudo mientras no se demuestre lo contrario. Puede ser otra cosa, pero cuando un paciente tiene una muerte súbita en la calle, especialmente, eso, mientras no se demuestre lo contrario, es un síndrome coronario agudo. Ya les mencioné el examen físico, que puede no haber nada, puede haber taquicardia, hipertensión, infarto de pared anterior, bradicardia, hipotensión en el pared inferior, incluso puede haber shock. Si llega un paciente en shock, lo que hay, aparte de, ¿no es cierto?, de las maniobras que se hacen inicialmente, las vías venosas, siempre aportar volumen al comienzo, pero obviamente si uno lo va examinando, que no se vaya a congestionar. Si no sube la presión, la droga de elección es la noradrenalina, y ahí recién se tromboliza con la presión lo mejor posible, porque si el paciente está persistentemente hipotenso y se tromboliza, el trombolítico no va a funcionar. La clasificación de Killick, que es bastante antigua, de los años 60, sigue siendo importante, porque esto está fundamentalmente en la clínica y una radiografía de tórax. Los pacientes que no tienen signos de insuficiencia cardíaca, ni síntomas de insuficiencia cardíaca, y eso acompañado de una radiografía de tórax, ¿no es cierto?, tienen mejor pronóstico. Si hay ya cierta congestión pulmonar, se van empeorando, y hay un tercer ruido, y los pacientes que llegan en shock obviamente tienen una mucha mayor mortalidad. El shock cardiogénico sigue teniendo una alta mortalidad a pesar del tratamiento intervencional. El paciente se lo ocluye la arteria, es muy poco probable que tengamos estos electrocardiogramas, salvo que haya sido una oclusión transitoria, un fenómeno de espasmo, por ejemplo, que regresa, en ese caso es un síndrome coronario agudo sin elevación de CT. Cuando llegan precozmente, los pacientes pueden tener una onda T picuda, así como esta. Pueden ser un poco menores incluso, pero ustedes ven que hay elevación del punto J aquí. Este es un paciente que tiene un infarto de poco tiempo de evolución, que por desgracia a veces ha sido mal interpretado en pacientes jóvenes. Aquí uno, sobre todo si un paciente joven, está corriendo mucho más contra el tiempo, porque estos pacientes no tienen colaterales, a diferencia de los pacientes de edad mayor. Y obviamente esto es bastante categórico. La mayoría de estos pacientes son enfermos nuestros ya de aquí o de Santiago, que yo he visto. Las derivadas, no me voy a explayar en esto, pero recuerden siempre que los pacientes que tienen compromiso de pared inferior, buscar compromiso de ventrículo derecho, y muchas veces también, porque hay depresión en B1, B2, B3 de ST, buscar el compromiso de la pared posterior si hay elevación de ST en las derivadas posteriores. No se le olvide entonces, infarto de pared inferior, buscar compromiso de ventrículo derecho, elevación de ST en B3R, B4R, y también mejor tomar derivadas posteriores si hay sospecha de compromiso posterior. Esto es lo mismo, no me voy a explayar. Las normas europeas muestran un poco enredada la cosa, porque elevación de ST es de 1 milímetro, de 1 milivol en 2 derivadas continuas, excepto B3, y ¿no es cierto?, hombres de tanto valor, mayores de 40 años, hombres menores de 40 años. Las normas chilenas del MinSal son un poco más aclaradoras, ponen al menos 2 milímetros en 2 derivadas continuas. Pero esto es en una parte de las normas del 2018, en otra parte de estas mismas normas van a encontrar que adoptan nuevamente lo que dicen las normas europeas. Eso uno tiene que ser bastante más claro, o sea, o son 2 milímetros o tomamos las normas europeas. Las normas europeas enredan un poco, yo me quedo con esto, incluso con las normas antiguas del MinSal, que decían que bastaba con 1 milímetro de elevación de ST en 2 derivadas continuas. Y el cuadro clínico, que muchas veces es característico, ya uno debe sospechar que esto está evolucionando. Si le queda la duda, repite el electrocardiograma en 15 a 30 minutos, en el caso si es necesario, antes, y la cosa se empieza a aclarar. La telemedicina es muy buena, pero hay que tener cuidado con los informes. Yo admiro la telemedicina, ayuda mucho, pero resulta que a veces
dan este informe, lesión subepicárdica, en este caso anterolateral, como ocurrió en este caso, el médico general no supo interpretar esto y interpretó que era otra cosa, no, y era obviamente, como ustedes pueden ver, un síndrome coronario con elevación de CT. Si no entienden el lenguaje de la telemedicina, uno tiene que preguntar, las comunicaciones son muy rápidas en este momento. No había mencionado yo el bloqueo de rama izquierda, pero el bloqueo de rama izquierda están los famosos criterios de Arbosa. La doctora Garbosa hizo este estudio, de los estudios Gasto o Gusto, de que fueron en los años 90, fueron muy útiles. De ahí salió el tratamiento trombolítico, el tratamiento con los trombolíticos de segunda generación, posteriormente también se heredó en los tratamientos ahora con el tenecteplasa que usted hace, pero tabuló 131 pacientes de estos nomás y hizo estos criterios en los cuales le dio puntaje. Y en este caso, cuando hay un bloqueo de rama izquierda o marcapaso, porque el marcapaso estimula con bloqueo de rama izquierda, si hay una elevación de ST concordante con el QRS, uno le da un puntaje de 5 puntos. 3 puntos, ustedes ven que 90% de probabilidad de infarto con elevación de ST, sumémosle el cuadro clínico, por supuesto. Si hay depresión de ST también concordante con la dirección del QRS, también es importante. Da 3 puntos, por lo tanto es importante. 5 milímetros en la dirección opuesta del discordante en este caso. Menor puntaje, pero si el cuadro clínico es evidente, obviamente que es, en este caso es un infarto con elevación de ST que se está mostrando un bloqueo de rama izquierda. Si hay un bloqueo de rama izquierda, eso es grave. Significa que hay una descendente anterior ocluida, muy arriba, muy arriba de la, o arriba de la primera rama septal, o sea, está dentro del tercio proximal de la descendente anterior, la arteria más importante en general que tenemos, que cuando se ocluye y el paciente se muere se le llama la widowmaker, la hacedora de viudas. 5 puntos ustedes les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Elevación de ST concordante, 3 puntos de presión de ST también concordante con la dirección del QRS, elevación de ST, en este caso discordante con la dirección del QRS, 5 milímetros del punto J. ¿Ok? Entonces, los tiempos. Paciente llega o se le acuesta, se toma los signos vitales, se le colocan las vías venosas correspondientes, especialmente en el brazo izquierdo. Yo lo recomiendo eso porque si el paciente después va a ir a un tratamiento intervencional, nosotros usamos habitualmente la radial derecha. Es un poco más incómodo, pero sí, no hay otra, obviamente el brazo derecho también. Y se toma el electrocardiograma lo antes posible, no más allá de 10 minutos, se inicia la monitorización, se toman las medidas, medicamentos coadyuvantes, que ya lo vamos a mencionar, tomar las derivadas si hay compromiso, ¿no es cierto?, de sospecha de pared posterior, si hay un infarto de evolución de pared inferior, derivadas derecha y también, ojalá posterior. Y las muestras de sangre correspondientes, pero uno no va a esperar este resultado. Toma la decisión, ¿no es cierto? Y si hay que hacer trombolisis en los siguientes 10 minutos, uno tiene que estar iniciándolo. O sea, 10 minutos en tomar el electro, en los siguientes 10 minutos hecho el diagnóstico, estar trombolizando el paciente. Esto uno no lo espera, obviamente, si no llega después. No hay que perder el tiempo, en este caso tomando radiografías de tórax, pero en algún momento tómenla, es útil. Un paciente que no tiene congestión pulmonar, un paciente que tiene congestión pulmonar, y a veces los pacientes tienen congestión pulmonar de un solo pulmón, porque cuando hay insuficiencia mitral, el músculo papilar falla y la dirección del chorro de la insuficiencia mitral va hacia un lado de las venas pulmonares, en general hacia el lado derecho, puede ir hacia el otro lado también, y entonces se congestiona solamente un pulmón y uno se puede confundir. Esta es una radiografía de tórax portátil, pero este paciente lo pongo nomás como ejemplo. Lo ideal en este caso es tomar una radiografía de pie AP y L, si se puede, porque llegó con un dolor torácico, con un electrocardiograma, como dije anteriormente, mucho ruido y pocas nueces, y resulta que esto, ¿no es cierto?, un mediastino ancho es una disección aórtica, un dolor de aparición brusca, que el paciente mostró con la mano, me empezó así, adelante y atrás. Los medicamentos coadyuvantes, antes se hablaba del Monac, morfina, oxígeno, nitroglicina, aspirina, clopidogrel.
Ha sido discutido el uso de la morfina porque disminuye la absorción del clopidogrel, pero si el enfermo está con dolor, traten el dolor, porque duele mucho a veces en algunos pacientes. No esperemos el resultado de los trombolíticos. Oxígeno, ya hay dos estudios, entre ellos el detox, que muestra que basta con que el paciente sature 90%, menos de 90% se le administra oxígeno. Pero el paciente les va a reclamar. Estaba con un infarto y el doctor no me puso ni oxígeno. Entonces, pónganle un poquito que sature razonablemente. No lo hiperoxigenen, obviamente, pero pónganle oxígeno, porque no, capaz que les reclaman, que le digan que ni siquiera les pusieron oxígeno. Nitroglicerina sublingual no hay, sí, si el enfermo sobre todo hay sospecha que hay un fenómeno de vasospasmo, si el paciente tiene hipertensión, si el paciente en este caso está con congestión pulmonar, cuidado, ¿no es cierto?, con las pastillas azules, incluso hay unas que duran 24 horas, el paciente que está hipotenso, bradicárdico, hay que tener. Las normas actuales hablan de 250 miligramos de carga de ácido acetil salicílico masticado, eso es mejor todavía. Y las normas europeas 150 a 300 miligramos. Luego se continúa con una al día. Clopidogrel, eso no ha cambiado, es del estudio COMIT antiguo, los pacientes van a ser trombolizados, carga de 300. Nosotros lo damos molido, a veces el paciente lo traga no muy bien porque se diluye con, ¿no es cierto?, con un poco de agua destilada, con un poco de suero o de agua de la llave mejor, y eso se mete en una jeringa y se le da. Les da un poco a veces de náusea, un poquito, pero la gracia es que tiene que se absorbe muy mejor. Es más rápido el modo de actuar del clopidogrel con esas características. Luego 75 miligramos al día, 75 solamente según el estudio COMIT en pacientes mayores de 75 años. Obviamente si va a angioplastía 600. Si alguien por alguna causa le da 600 miligramos de enfermedad a trombolizar, no se preocupe, délo nomás. Puede que vean algún paciente después que uno se lo devuelva con 75 miligramos 2 veces al día, aproximadamente una semana. Eso está hecho, digo, en estudios anteriores que se hicieron, los estudios OASIS, y que es bastante bueno, pero eso déjenselo al cardiólogo intervencional. Nosotros no se utiliza el ticagrelor, nosotros lo utilizamos en el servicio público, no hay. Puede que le llegue un paciente con ticagrelor cada 12, si es que se lo puede pagar porque tiene su precio. Si el paciente no se lo puede comprar, en ese caso lo pasan a clopidogrel. La recomendación es cargarlo, si bien hay un estudio en que no los cargan, pasarlo a clopidogrel a las 12 horas después de la última dosis de ticagrelor y lo pueden cargar con 600 miligramos y después se sigue el día siguiente uno al día. Esa es una recomendación de los gringos. Los coreanos lo hacen, ¿no es cierto?, no lo cargan, le dan 75. Yo prefiero cargarlos ante la duda, al pasarlos de ticagrelor, que es el brillo. No van a tener este drama ustedes, angioplastía y trombolisis, porque en este caso estamos a distancia, es poco probable que el paciente lo pueda trasladar a angioplastía. Pero los que tienen que trabajar en Santiago, sí. En este caso, ¿no es cierto?, hay un tiempo determinado para hacer la reperfusión, pero la mayoría de ustedes va a tener que hacer fibrinolisis. El tiempo de que se hace el diagnóstico, son 10 minutos el diagnóstico hasta hacer la angioplastía. Las normas europeas y las normas chilenas en este momento dicen 120 minutos. O sea, uno tiene de que hace el diagnóstico y lo traslada hasta el lugar que te esté haciendo procedimiento ese tiempo. Si no hay ese tiempo, obviamente el paciente también para ir a fibrinolítico, en este caso, por suerte, con tenecteplasa, que es fibrinolítico de tercera generación. Sin embargo, yo creo, y esto es una visión muy personal, pero si uno revisa la literatura es así, pacientes jóvenes, uno está corriendo contra el tiempo. Y por lo tanto, yo en Santiago les digo, si un paciente joven, si tiene más de 90 minutos de la angioplastía, no duden trombolítico. Eso está en la literatura. El paciente joven no tiene, menos de 65, no tiene colaterales. Es enfermo, si lleva 120 minutos, que se le hace la angioplastía, de hecho el diagnóstico va a tener una necrosis mucho más grande. Y eso, como les insisto, ¿no es cierto?, hay bastante información en la literatura, pero por consenso se tomó este tiempo. Ustedes tienen menos tiempo, ustedes ya lo saben. 10 minutos, de hecho, el diagnóstico para iniciar la trombolisis.
Y una vez hecha la trombolisis, el paciente, ¿no es cierto?, a los 60, 90 minutos se analiza el electrocardiograma, además del cuadro clínico, si se tuvo éxito. Y las normas en general recomiendan traslado al paciente para una coronariografía entre 2 a 24 horas. Las normas chilenas dan un plazo hasta 48, pero por las distancias y los problemas que pueden haber acá, no se desesperen si el enfermo está estable para trasladarlo. Es diferente si el enfermo, ¿no es cierto?, no se trombolizó o está inestable. Y esto lo dicen las normas y ponen, como dije anteriormente, para una angioplastía 120 minutos de traslado del hecho del diagnóstico hasta hacer el procedimiento, y si no, en este caso, trombolisis. Y acá mencionan 24 horas de traslado, trae 24, pero en otra parte dice hasta 48. Existía mucho hacia los años 90 disputa de si era mejor la angioplastía o la trombolisis. Ya todo el mundo sabe que obviamente una angioplastía hecha precozmente y bien hecha, ¿no es cierto?, tiene mejor diferencia a largo plazo. Pero inicialmente no es tan así, y especialmente dentro de las primeras 2 a 3 horas, depende del trabajo que uno realice. Si uno tromboliza dentro de las 2 a 3 horas de iniciado los síntomas, un paciente, muchos de ellos va a tener un buen resultado. Aquí se ve 3 horas, este es otro estudio, y ustedes ven que cuando se tromboliza entre 2 a 3 horas, la mortalidad es muy similar a los 30 días. Que hay recurrencia, isquemia, eso es otra cosa, pero la mortalidad es muy parecida. Por eso que los enfermos se deben trasladar. Por lo tanto, no hay que desesperarse, sobre todo si el enfermo se trombolizó y anduvo bien y llegó precozmente. No voy a entrar en el detalle de los trombolíticos que en este momento están utilizando ustedes, que fundamentalmente es Tenecteplasa. Nosotros trabajamos con el streptokinasa de los años 90 y alteplasa. Es un muy buen trombolítico, se da, ¿no es cierto?, por kilo de peso. Lo que sí es importante es que siempre tiene que acompañarse, aparte de la aspirina y del clopidogrel, debe acompañarse de heparina, cualquiera de las dos. Heparina no fraccionada en los pacientes que tengan tubo de sangramiento, insuficiencia renal avanzada, o si no, enoxaparina, que los esquemas están en todas partes, incluyendo los mayores de 75 años y los que tienen insuficiencia renal, que están en las normas chilenas también detalladas, como muestro aquí. Este no se utiliza, existe en nuestro medio, pero no se utiliza fundamentalmente. Las normas recomiendan esto. En las normas anteriores del MinSal aparecía esta hoja, y yo la encuentro muy buena, porque en este caso están todos los datos del paciente, si hay traslado o no hay traslado, las características del dolor, el tiempo de inicio del dolor, los signos vitales del electrocardiograma, las características del electro, el tratamiento y si hubo contraindicaciones. Pero no tiene listado el checklist de las contraindicaciones, y eso es muy importante. Y debiera tener en la hojita eso, y esto se pregunta fácilmente y uno dice, ¿hay contraindicación absoluta? ¿Hay contraindicación relativa? ¿Tiene el paciente la contraindicación absoluta? No desesperarse. Uno le da todo el resto del tratamiento, incluyendo heparina, en este caso heparina no fraccionada, es la posibilidad de traslado, pero en ningún momento, si no hay traslado, empezar a angustiar a la familia diciendo que si tuviera un helicóptero, si tuviera traslado, lo haría, porque esa información lo único que va a hacer es desesperarlo y es una información equívoca. Se está tratando, eso es lo ético, con todo lo que yo tengo disponible en este momento. Y muchos enfermos evolucionan en KILIP-1, así que no hay que desesperarse, evolucionan, por cierto, que completan su infarto, pero probablemente lo van a poder trasladar dentro de las siguientes 24 o 48 horas. Y ya les mencioné que anteriormente el tratamiento intervencional puede tener algún rol en algunos pacientes. No completan algunos pacientes el infarto y uno hace el tratamiento intervencional y andan mejor. Por supuesto, hay muchas excepciones a lo que acabo de decir. ¿Se reperfundió o no se reperfundió? En este caso, ¿no es cierto?, se toma el electrocardiograma, uno no va a esperar que, ¿no es cierto?, ver que los marcadores séricos bajen dentro de las primeras 12 horas después de la fibrinolisis, sino que tiene que haber disminución del segmento del CT al 50%. Muchos pacientes se sienten mejor, pero no todos, otros dicen que siguen teniendo molestias.
pero uno ve que el segmento ST que estaba así, ¿no es cierto?, se convierte en esto y baja en este caso, y el enfermo, obviamente esto es categórico, el enfermo una baja en este caso más del 75% y se reperfunde. Hay algunas otras cosas en la reperfusión, por supuesto. Uno lo ha bautizado como tormenta de reperfusión. Y esto ocurre, a pesar de que no se describe mucho en la literatura, ocurre. Y en este caso, cuando uno lo ve, no hay que asustarse, hacer lo justo necesario. Mayor elevación transitoria de ST, bradicardia, paros sinusales y pausas, extrasistolía y taquicardia ventricular, muchas veces polimorfa, ritmo ventricular acelerado, especialmente cuando se repercute un infarto de pared inferior, o el enfermo fibrila, y hay que desfibrilarlo, por supuesto. Por eso que uno cuando hace estos tratamientos tienen ¿no es cierto?, otras drogas marcadas y preparadas, listas para actuar, no prepararlas cuando ocurre el problema, tenerlas listas en ese momento y marcaditas. Atropina, amiodarona, especialmente adrenalina. La noradrenalina obviamente uno la infunde si el enfermo está hipotenso, el monitor que ya está puesto, el marcapaso externo también y volumen a mano. El paciente puede hacer esto, este es un paciente nuestro, ¿no es cierto? Aquí una foto después, que una elevación transitoria de ST y el enfermo dice me siento mal y de repente cambia todo y se siente mejor. Eso puede durar algunos minutos. El paciente fibrila, ¿no es cierto? Se desfibrila, en este caso no se hace, se prepara, se tiene listo el monitor para desfibrilar el paciente, a veces hay que masajearlo, las normas dicen, ¿no es cierto?, hacer algunos ciclos primero antes de masajearlo. Recuerden que está con trombolítico, así que hay que tratar mejor tenerlo listo y desfibrilarlo porque en una de esas maniobras puede provocar un problema. El paciente hace una taquicardia ventricular polimorfa, se comporta como esto. En este caso se convirtió sola, pero si no, el paciente uno tiene que actuar como una fibrilación porque no le va a sincronizar bien el desfibrilador en este caso. Taquicardia que es menos frecuente, una taquicardia monomorfa, onda monofásica, en este caso en B1 ancha, onda S profunda en B5, B6, taquicardia ventricular. En este caso sí el monitor les va a sincronizar y lo pueden, en este caso cardiovertir, no desfibrilar. Este es un infarto de pared inferior, en este caso se hizo una angioplastía y ustedes pueden aparecer este ritmo que es un complejo ancho, un poquito menos de 100 por minuto, ritmo ventricular. Esto dura un tiempo, no desesperarse, muchas veces pasa solo y el enfermo no se compromete mucho hemodinámicamente. Es muy raro que uno tenga que actuar, pero si esto persiste, muchas veces se asocia a bradicardia y si se asocia a bradicardia con atropina, esto se ve. Paro sinusal. En este caso, lo primero que uno hace antes de colocar la atropina es, le dice, señor, tosa. El enfermo al toser le va a pegar una carraspera. Entonces, un truco que antiguamente nosotros hacíamos, le decíamos, tosa que se le va a parar el corazón. Nunca dejaban de toser, obviamente, si le decía eso. Y a veces solo con la tos el paciente se mantiene y se le pasa. Pero uno inyecta muchas veces la atropina y con eso se... Este otro paciente, pero llegó con infarto, con bradicardia, obviamente está hipotenso, volumen y atrofia. Infarto de pared inferior y en este caso, ¿no es cierto?, podría tener también compromiso de otros territorios. Desgraciadamente el trombolítico tiene un límite y la teplasa tromboliza con un flujo timitreo, o sea, flujo completo, en aproximadamente un 63% de los pacientes. Hay un grupo de pacientes que no se reperfunde, y eso uno lo tiene que tener claro. Hay terapia coadyuvante, la primera que uno da son estos dos medicamentos, y la estatina apenas el paciente en alta dosis, el paciente puede tragar, no esté con náuseas, con nada. Esto aguántense un poco, pasado las 24 horas uno empieza con dosis baja, en general uno les deja independiente de la fracción de eyección inhibidores de ECA especialmente. Beta bloqueadores también uno debiera abstenerse un poco. El estudio COVID mostró que los pacientes que se les da más precozmente, si bien prevenía fibrilación ventricular, podrían tener más bradicardia. Se usan mucho los bloqueadores, la espironolactona, pero hay que tener cuidado con ella y eso déjenselo cuando hay evidencias más de insuficiencia cardíaca, pacientes de edad a veces pueden hacer hipercalemia,
subir un poco, empeorarse la función renal. Estoy de acuerdo que a varios pacientes hay que darle, pero no es una cosa que sea perentoria. El paciente se va a trasladar, hay que mantener la heparina, obviamente, y los bloqueadores H2 porque están... Esto, para que ustedes vean, no solo nos pasa a nosotros, esto es Noruega, y ustedes ven que hay distancia. Los noruegos te hacen lo mismo, o sea, trombolizan los pacientes y lo trasladan. ¿No es cierto? No solo eso, sino que en este estudio ni siquiera lo trasladaban, sino que lo trasladaban si había evidencia de nueva isquemia. Y aún así, con esto que es una cosa más conservadora, los pacientes vieron, ¿no es cierto?, que en los 30 días, como ustedes ven, la mortalidad es similar. Es un estudio pequeño, pero un estudio muy bien hecho. Por lo tanto, si el paciente se tromboliza y se tromboliza precozmente, en este caso también con tenecteplasa, los pacientes lo que más tienen es recurrencia de síntomas, más que se mueran y que se reinfarten. En la recurrencia eso es lo más frecuente. Nueva isquemia como se llama. Aquí están las normas del MinSal nuevamente, que antes mostraban 24, aquí dicen que el ministerio recomienda, ¿no es cierto?, pasado la trombolisis, dentro de trasladar al paciente dentro de las 48 horas. A continuación mostraré algunos ejemplos, ¿no es cierto? Hay que pensar, como muestra mi colega aquí. Este caso lo saqué yo de un libro, pero aquí este es un caso nuestro. Ustedes ven elevación de ST, en este caso más de 5 milímetros, o sea, 2 puntos, no son 3 puntos, pero el cuadro clínico es compatible. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto? En este caso, perdón, aquí está, tengo que activarlo esto, ahí está. Oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Esto es un tremendo infarto. Se compromete la primera rama septal y lleva el sistema excitoconductor. Por eso hay, en este caso, el bloqueo de rama izquierda, que también puede ser bloqueo de rama derecha. Infarto con característico con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha son tremendos infartos, oclusión proximal de la descendente anterior. Este otro caso, pueden ver elevación de ST, en este caso concordante. Por lo tanto, en este caso tenemos más puntaje. Es bastante categórico el cuadro clínico. Lo mismo, esto es una oclusión, porque el flujo es muy lento. Oclusión en este caso proximal antes de la primera sesión. Este otro caso, ustedes pueden ver bloqueo de rama derecha. En general, el bloqueo de rama derecha no oculta el infarto con elevación de ST. Lo mismo, una oclusión proximal de la descendente anterior. Esta paciente es una paciente de Santiago. Se sintió mal, sintió que tenía una molestia en el pecho y se fue a una farmacia. La farmacia la ven, está mal, la sientan, llaman al SAMU rápidamente, llega el SAMU, la enferma se desmaya y la encuentran fibrilando. La desfibrilan, un ritmo lento, como muchas veces, se toma un electrocardiograma, ustedes ven una elevación difusa del segmento ST. Esta paciente es trasladada rápidamente, se hace una coronografía, una oclusión de la descendente anterior se actúa y se permeabiliza la arteria. ¿Cierto? Ahí está, se permeabilizó la arteria, en este caso no se trombolizó, pero por supuesto, si no se hubiera tenido, este paciente se tromboliza y ustedes pueden ver cómo bajó el segmento ACT en este caso y la paciente evolucionó bien. Ella lleva ya aproximadamente 10 años de este episodio muy bien. ¿Esto qué les parece? Uno mira acá y dice un síndrome coronario agudo con, aquí hay depresión de ST, o sea, sin elevación de ST, pero uno mira acá, ¿cierto? Hay elevación, pero podría ser solo esto. Por lo tanto, uno debiera tomar derivadas posteriores que no están aquí, y ahí de uno encuentra la elevación, y hay cierto grado de elevación acá en B6, y obviamente en este caso es una oclusión de una arteria circunfleja dominante, parte de pared posterior y inferior. Este otro caso, elevación del sistema de pared anterior, ¿no es cierto? Este caso era una oclusión de un stent, pero uno lo si no tiene angioplastia lo tromboliza y anda bastante bien, ¿no es cierto? Lo permeabilizamos, nuevamente un resultado exitoso. Antiguamente no siempre se aspiraba, y uno aspiraba en la oclusión y se encontraba en este tipo de trombo. El trombo rojo, que es un trombo rico en fibrina. Se está haciendo menos ahora en los cardiólogos intervencionales. Último paciente, en este caso ya llevaba varias horas de evolución, infartos grandes, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Está claro la onda Q, bloqueo de rama derecha, es un poco atípico porque ya apareció la onda Q, no está el RSR, sino está un QR.
muy parecido a un caso calcado, el anterior que mostré, oclusión proximal, un tremendo infarto ya establecido. Ahí no, uno a veces los dilata, pero probablemente el resultado no cambió mucho a lo que es. Finalmente, este paciente, ustedes pueden ver, hay un infarto solamente para inferior sin cambio en ningún otro territorio del electrocardiograma, por lo tanto es una oclusión más abajo. Cuando el paciente tiene compromiso ventrículo derecho, se comprometen estas ramas, las ramas marginales, por lo tanto es un infarto más grande, está acá. Y tiene mayor morbimortalidad, por supuesto, como este caso, elevación ahí en B3R, B4R, y la oclusión, en este caso, este es un caso que nos llegó acá, ¿cierto? La oclusión es acá arriba, y que posteriormente fue resuelta. Eso. Es lo mismo, así que. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No escucho nada. Llevo casi una hora. ¿Nadie tiene alguna pregunta y ahora su micrófono? Le abrí el micrófono. Hola. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora le Doctor, escucho. la doctora Ramírez del Cefam Mateo Bencourt. Doc, lo que pasa es que tengo una duda. Hace un tiempo apareció por ahí un estudio que hablaba del dolor reproducible a la palpación torácica en un paciente con una sospecha de un cuadro coronario, que el dolor reproducible a la palpación finalmente no orientaba, porque antes yo me acuerdo que cuando uno pensaba en un cuadro clásico decía, no, si es reproducible a la palpación, como que se aleja un poco del cuadro coronario. Y ahora parece que eso está en duda. No sé si usted sabe algo al respecto. A ver, lo que pasa en este caso es que los pacientes, si tienen un dolor a la palpación, a veces tienen dos dolores, eso me ha tocado a mí. Sobre todo en las mujeres. Tienen un dolor en la zona, ¿no es cierto?, fundamentalmente hacia el borde external, pero también en las costillas. Uno le toca y dice, sí, me duele, todo lo demás, y las mujeres más sensibles a eso. Pero resulta que uno le dice, ese es el mismo dolor. Entonces, la mayoría de las veces me dicen, no, ¿es de acá afuera o es de adentro? Esa es la pregunta. ¿Es de adentro, doctor? Esa es otra cosa. Entonces, por eso que la historia es muy importante, diferenciar los dos dolores, porque a los pacientes lo pueden llevar a la confusión y obviamente uno puede pensar que es a la palpación solamente o al revés. Y eso es bastante característico, no puedo decir que sea siempre, pero si uno tiene la duda, también tiene la ayuda del electrocardiograma y obviamente puede encontrar, ¿no es cierto?, o elevación de CT o cambios, en este caso de depresión de CT. O inversión de la onda teso. Lo voy a mostrar muy breve porque ya llevo una hora, ustedes me dicen cuánto, porque quería ponerle énfasis con elevación de CT. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen tiempo? ¿Puedo continuar? ¿Alguien que me responda? Sí, doctor. Adelante, continúe nomás. 15 minutos más. Bueno, este paciente, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que también consultó dolor torácico brusco, de repente, ¿ya? Y que no se sentía tan bien y todo lo demás. Mucho ruido, pocas nueces. S1, U3, taquicárdico del enfermo. Entonces, el electrocardiograma nos mostraba mucho taquicárdico. No avanza esto ahora, parece, no sé por qué no me avanza. A ver, se trancó. Qué terrible. Ahí está. Tenía una embolía pulmonar. ¿Okay? Elevación de ST, ¿no es cierto? Pericarditis. La pericarditis, acuérdense que es un dolor que cambia con la respiración. Tiene una cosa bien importante, aparte de, ¿no es cierto?, esto cóncavo que a uno le enseña, sino que esto, depresión del segmento PR, que uno tiene que buscarlo, mirarlo con mucho detalle para verlo,
Se ve mejor a veces en la región inferior, y en la ABR, ustedes ven, se eleva. Esto es una pericarditis. Repolarización precoz, elevación del punto J, cóncavo y elevación del punto J, paciente joven. Aquí es lo mismo, elevación del punto J. Esto es un electrocardiograma, un paciente nuestro. Ustedes ven un poco con cavidad, uno dice, ya, a lo mejor, pero la repolarización precoz se ve mejor en este punto, pero si empiezan a mirar con detalle, depresión de ST, una pericarditis, depresión de ST. Perdón, del PR, me equivoqué, disculpen, depresión del PR, elevación del PR. ¿Okay? Esto es muy característico en una pericarditis. Esto es una elevación de ST medio raro, paciente que tuvo un síncope, consulta y tiene una elevación de ST medio raro. Ya pregunten, manden ese electrocardiograma. Este es un síndrome de Brugada, paciente joven. Que debe haber hecho una taquicardia ventricular y se hizo un síndrome. Recuerden, tiempo, uno está corriendo contra el tiempo, obviamente antes de en un paciente. Hay gente de los policlínicos, obviamente en este caso, si le llega un paciente, trasladarlo lo antes posible acá. Se está implementando el horario de 24 horas para hacer angioplastía 24/7, pero la mayoría de las veces se está haciendo el procedimiento de intervención. Y acá las mismas normas, ¿no es cierto? Y los pacientes, una vez que se hace la angioplastía, ya sea síndrome coronario con o sin, muchas veces son devueltos, en este caso son devueltos a natales, en muchos de los pacientes. Y en este caso, si están evolucionando bien, se los van a devolver, si hay alguna complicación queda acá. Se monitorizan aproximadamente 24 horas, no es necesario más, si evolucionan bien, FILIP-1, ningún problema, arritmia ni nada. Se pueden trasladar a las siguientes 24 horas y se recomienda incluso darlos de alta. Habitualmente uno se da a los cuartos día, quinto día y se pueden ir para la casa fácilmente con un programa lento de rehabilitación. Dentro de la primera semana no salen de la casa, dentro de la segunda semana, si un infarto sin complicaciones, nada, la segunda semana ya pueden salir y en la tercera semana aproximadamente se pueden controlar. Los pacientes cuando se mandan de alta, obviamente el clopidogrel, las normas chilenas dicen en una parte por ahí 3 meses, pero se recomienda idealmente por 1 año y más todavía si se le hizo un procedimiento intervencional con un stent. Ácido acetilsalicílico a permanencia, atorvastatina entre 40 y 80 miligramos, inhibidores DECA, hay que tener umbral bajo para los inhibidores DECA, un poquito más alto para los sartán, pero a veces no toleran los inhibidores DECA. Beta bloqueadores, ya dije, beta bloqueadores, uno lo da 24 horas aproximadamente después de cuando el enfermo esté estable, lo mismo que esto cuando el enfermo esté estable, y se mantiene el beta bloqueador por tiempo que en este momento ha sido bastante discutido. No todos los pacientes se dejan de por vida, sino pueden ser de 1 a 2 años en algunos casos. Estos medicamentos, si hay sospecha de insuficiencia cardíaca, en el servicio público hay fundamentalmente carvedilol, espironolactona también, si hay sospecha de insuficiencia cardíaca, dosis más baja en los pacientes que hay sospecha de compromiso de la función renal o que se puede comprometer y controlar el potasio. Diuréticos solo en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen congestión y que hay que manejarlo con esos medicamentos. Esto es una norma antigua, pero estoy bastante de acuerdo con algunas cosas. La presión arterial, idealmente mantenerla bajo 13,8. El LDL por lo menos bajo 70, idealmente 55 en este momento. Actividad física, bajar de peso. La hemoglobina glicosilada alrededor de 7. No ponerle tanto color toto. Hay estudios que demuestran que si le bajan mucho la hemoglobina, los pacientes tienen incluso un poco mayor de mortalidad. Hay por lo menos 3 estudios al respecto. ¿Ok? Pero hemoglobina glicosilada alrededor de eso. Ok. Muy breve, síndrome coronario agudo sin elevación de ST. En este caso, como dije anteriormente, hay cambio en el segmento ST, una depresión que puede ser solo de medio milímetro, más que eso. Puede haber elevación transitoria del segmento ST, inversión de la onda T, especialmente de 3 milímetros, pseudo normalización del ST, que les voy a mostrar ejemplos. La mayoría termina un infarto sin onda Q.
Esto ha ido disminuyendo en la medida que se está teniendo troponinas de alta sensibilidad, porque terminan siendo el impacto sin elevación de CT. Muy pocos con elevación de CT terminan sin onda. Trombo no oclusivo, rico en plaquetas. ¿Okay? Recuerden, un alto porcentaje, estos son los pacientes que más se envían para la casa. Y como ven a largo plazo, los pacientes, si no son bien tratados, tienen una misma mortalidad muy parecida a los pacientes que tienen un síndrome con elevación. Esto es lo que importa. Trombo no oclusivo, depresión en este caso muy evidente del segmento ST. A más deprimido el segmento ST, peor pronóstico. A más elevada las troponinas, peor pronóstico. Lo que les había mencionado anteriormente, se hablaba de las placas vulnerables, pero en este caso, en varios casos en estos momentos, sobre todo el sin elevación de ST, son por erosión de placas. Se nos enseñaba también que muchas placas eran menores al 60% las vulnerables. No están así ahora, hay placas que son más severas y que son las que tienen erosión especialmente. Las otras que son menos del 60% en general son las que tienen ruptura. Habitualmente hay más de una placa activa, así que de ahí el rol que juegan no solo juegan las estatinas que estabilizan la placa, y que juegan los antitrombóticos como la aspirina y el clopidogrel, que no solo protegen en esa placa, sino que las otras placas que tienen fenómenos trombóticos. Esto lo mencioné ya, en la erosión de placas juega un rol importante en los síndromes coronarios agudos sin elevación de CT, especialmente más en pacientes jóvenes, en mujeres y diabéticos. Cuando se produce esto, además no solo se produce un trombo semioclusivo, sino que se desprenden trombos plaquetarios a distancia y se producen microinfartos, y eso explica la elevación de las troponinas y no necesariamente de la M. Por lo tanto, por eso la troponina, de hecho las normas europeas solo la preconizan para diagnosticar si el paciente tiene reinfarto. Hay una serie de fenómenos en estos casos, más que con elevación de CT, fenómenos inflamatorios, fenómenos vasospasmos, trombos con embolías plaquetarias, etcétera, la erosión de placa, como mencioné anteriormente. Si uno tiene un cuadro de esto, uno evalúa, esto es antiguo, pero se cumple. Solamente falta una frase. Evalúa la probabilidad de enfermedad coronaria, ya lo dije con quién. La historia, los factores de riesgo, los factores, ¿no es cierto?, coadyuvantes que mencioné, fenómenos de enfermedad inflamatoria, menopausia precoz, que haya tenido preeclampsia, etc. Estratifica el riesgo, muy importante, bajo, medio, gran riesgo. Establece una terapia más agresiva, obviamente, a los pacientes de mayor riesgo. Y aquí cambia un poco antiisquémico, antitrombótico y antiinflamatorio. Las estatinas son antiinflamatorias, aparte de bajar el colesterol. Y una estrategia, ¿no es cierto?, invasiva en los casos de mediano y alto riesgo versus la conservadora. Y obviamente el tratamiento que se va en los pacientes, que es muy igual al que mencioné que se iba en los pacientes en el infarto con elevación de CT. Historia clínica, no me voy a explayar con ellos, pero en este caso los síntomas pueden ser más breves. Y el paciente, al tener el síntoma más breve, uno lo puede mandar por el desvío. El paciente se levanta en la mañana y resulta que tiene, al ir a ducharse, al afeitarse, el paciente tiene factores de riesgo, muchas veces siente una molestia en la mandíbula y que le molesta y que lo tome una vez y que se le repite. Y eso, o que tiene una molestia torácica, y eso puede ser interpretado de otra manera. El examen físico en este caso es más pobre, tiene el impacto con elevación de CT. El electrocardiograma y los marcadores de daño, ¿no es cierto?, son muy importantes. No me voy a explayar en el dolor torácico, pero algunas pacientes pueden tener una angina de esfuerzos que es rápidamente progresiva y se hace en reposo, o el paciente tenía angina y le cambió de carácter y se hace con mínimo esfuerzo o en reposo, o un paciente que tiene una angina de reciente comienzo, que le dura algunos minutos y que es recurrente, y sobre todo los pacientes que tienen en la mañana, sobre todo cuando tienen estos episodios, se acompaña de sudoración fría. Esto vale también para con elevación de CT. Dolor torácico acompañado de sudoración fría, eso hay que parar la oreja. Si uno le pregunta si transpiró el enfermo, le va a decir que sí, muchas veces porque tienen calor, ese tipo de cosas. Pero sudoración fría, ojo, algo raro y serio está pasando. ¿Okay?
y los pacientes que han tenido un infarto y que tienen una angina postinfarto, por supuesto. Factores de riesgo, como dije anteriormente, siempre buscarlo, siempre preguntar. Y el electrocardiograma, en este caso ya lo mencioné, puede ser una elevación transitoria, el segmento ST de presión persistente o transitoria, a veces hasta de medio milímetro, inversión de la onda T, planas o pseudonormalización, y algunos puede ser normal. Por eso la historia, y en este caso los marcadores, son importantes. Los potenciadores y a los... Aquí la historia es un poco más, ¿no es cierto? En este caso uno puede irse más un poco, no hay hacer un reflujo, puede ser un trastorno osteomuscular, ya les mencioné esto de los dolores, hizo una muy buena pregunta la doctora. Mirar la espalda, mirar los lugares, porque se puede pasar un herpes zóster en este caso. Y hay otras molestias más que pueden dar, ¿no es cierto?, este cuadro, pero estos son los más importantes. Y los trastornos ansiosos, obviamente, que a veces son difíciles de diagnosticar y uno que tiene que tomar electro, repetir el electro, esperar los marcadores séricos no solo al inicio, sino que a la tercera hora, como se recomiendan actualmente de acuerdo a las normas. Nada significativo, pero también puede haber alguno de estos hallazgos y un soplo transitorio de insuficiencia mitral. Y uno tiene que buscarlo a veces, un poco también en decúbito lateral izquierdo, pero muchas veces es en la región external. Cuidado, se puede confundir con pacientes de edad con una estenosis aórtica, eso se irradia las carótidas, y el segundo ruido muchas veces está disminuido. El KILIP también es útil, pero la mayoría de los pacientes están en KILIP 1. Estos pacientes tienen dolor y muchas veces, ¿no es cierto?, llegan al servicio de urgencia y ya no lo tienen. Y llegan bien y dicen que no tienen nada, y eso, pero la historia ahí es muy importante, nuevamente, el electro y los marcadores de daño. Ustedes pueden ver, ya lo había mostrado ya, la mortalidad incluso puede ser mayor. Este es un paciente, ¿no es cierto?, depresión del segmento ST, y muy importante, 8 pacientes, depresión en este caso menos severa, pero importante también, ¿no es cierto?, bastante característica. Onda T bifásica, esto es lo que se llama síndrome de Wells. Habitualmente es una lesión proximal de la descendente anterior, por lo tanto es un cuadro C. ¿Okay? La radiografía de tórax en este caso puede dar tiempo, tómenla, y si se puede de pie, les puede ayudar, porque si hay congestión pulmonar, no necesitan ahí estratificar más riesgo, o sea, ese paciente es de alto riesgo, si tiene congestión pulmonar. La CKMB solo si hay, ya dije anteriormente, sospecha de reinfarto o nuevo dolor y se toma la CKMB porque esa puede ser útil, pero también llega más tardíamente, se eleva después de las 6 horas. Las troponinas, en cambio, se elevan precozmente, las de alta sensibilidad que se tiene actualmente, y, ¿no es cierto?, elevación de entrada, aquí dice 5 veces, las normas chilenas dicen 4 veces, yo me quedo con las 4 veces, altamente probable que estas son positivas y es un síndrome coronario agudo. Elevaciones hasta 3 veces es tierra de nadie, por lo tanto uno las repite. 3 veces el valor normal. Y hay una serie de otros cuadros que pueden tener, en este caso, elevación de troponina. La mayoría de las veces no son altas, como son las arritmias, la insuficiencia cardíaca, no voy a entrar en este detalle, pero el cuadro clínico obviamente puede ser un poco diferente. A veces se confunde, paciente de insuficiencia cardíaca, uno le queda duda, le trata la insuficiencia cardíaca y también lo tratan como un síndrome coronario agudo porque el diagnóstico no está claro, nadie está pecando por eso. La mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la principal causa por lo demás es enfermedad coronaria. Antiguamente se hablaba, ¿no es cierto?, de tomar las troponinas a las 6 horas, lo que no tuvieran por si acaso troponina de alta sensibilidad al ingreso y a las 6 horas, pero ahora el esquema de las normas europeas dicen, ¿no es cierto?, de tomar una al ingreso. Puede estar negativa si el paciente consulta precozmente dentro de las primeras 2 a 3 horas. Después esto puede demorar, ¿no es cierto?, llega la muestra, demora como 1 hora, tiene el resultado, no es dudoso, se repite la muestra y entonces se tiene un plazo más aproximadamente de 3 horas, tomando 3 muestras. Las normas chilenas recomiendan tomar una al ingreso y otra a las 3 horas después del ingreso y ver el resultado. Yo recomiendo, si aún queda dudosa en la segunda dosis, tomar posteriormente una tercera dosis. Y aquí están, ¿no es cierto?, los marcadores, en este caso, las troponinas, obviamente preferirlas sobre la CKMB.
No toda la elevación de troponina son causadas por un síndrome coronario agudo, por lo mismo digo yo a veces hospitalizaron una troponina y no un síndrome coronario agudo. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la segunda troponina, que tenga una diferencia entre 20 y 30% respecto a la anterior, es significativa y tal como dice acá en las normas del MinSal, aumenta la posibilidad de infarto. Usarse KMB para evaluar riesgo. Esto lo vamos a saltar. Estratificación de riesgo. El TIMI-RES score sigue siendo útil, si bien no tiene el cuadro clínico. Lo hizo el Watton Atman, y lo digo así textual porque participamos hospitales chilenos en la redacción, entre ellos nuestro hospital de Santiago. ¿Ya? Paciente que tiene edades, todo le da un punto, todo es. El paciente que tiene 0 a 2 puntos es de bajo riesgo. El paciente que tiene 3 a 4 puntos tiene riesgo intermedio. El paciente que tiene de 5 puntos hacia arriba, alto riesgo. Bastante útil y es bastante memorizable. En cambio, el Grace Score es mejor, pero uno lo busca, lo googlea, está en todas partes y uno lo puede hacer. Y en este caso, ¿no es cierto?, incluye algunas cosas el cuadro clínico. Incluye la función renal. Pero hay una cosa que no incluye, la diabetes. La diabetes de larga data es un marcador importante. El paciente dañado por diabetes, el paciente insulino requiriente, y curiosamente no lo incluye el Grace Score. Pero es muy bueno. Bajo riesgo, con este valor uno lo calcula y le da de inmediato el valor. Riesgo intermedio, uno sabe que este paciente tiene que hacer un tratamiento intervencional, o sea, hacerle una coronariografía, probablemente una intervencional. Eso va a ser aproximadamente, se recomienda hasta las 72 horas, bajo riesgo tratamiento médico inicialmente, y alto riesgo se recomienda un traslado entre las primeras 24 horas. El medicamento en este caso se dan betabloqueadores, nitroglicerina se dan antes, los enfermos están estables, no hay problema, y de acá también se pueden iniciar si el enfermo está estable. Ustedes tienen el tratamiento anticoagulante que son las heparinas, no existen algunas otras variantes, ¿no es cierto?, como esta que está en desuso también, pero se utiliza la heparina de bajo peso, la heparina corriente, en las dosis que ya mencioné anteriormente. Y obviamente se administra el clopidogrel y la aspirina, que son los medicamentos que son antiplaquetarios. Los otros son antitrombóticos, son antiplaquetarios. Y además de esto, ¿no es cierto?, hasta en este caso estoy mencionando lo mismo, tenemos los dos de arriba nomás, que se administra el tratamiento antitrombótico, como dije, antiplaquetario, antiisquémico, nitroglicerina, en este caso se usa más. Cuidado con la presión arterial, cuidado si hay bradicardia, hipotensión, betabloqueadores, hay mayor posibilidad de iniciarlo, muchas veces atenolol, si no hay antecedentes de asma, sobre todo bloqueadores del calcio, diltiazem en este caso, y la estatina, en dosis altas. Las dosis no las me voy a mencionar, aquí están, la aspirina, como dije anteriormente, la carga puede ser ahora 250 miligramos, masticar el 300 el clopidogrel dependiendo si va en geografía o no, y la heparina en las dosis correspondientes. Traslado al paciente. Urgente, menos de 2 horas, eso es lo ideal, no siempre se puede, pero si el paciente tiene angina persistente o empieza a recurrir los síntomas a pesar del tratamiento, inestabilidad hemodinámica, arritmias graves. Esto igual que un infarto con elevación de síndrome coronario agudo con elevación de C. Precoz, siguiente 24 horas, 6, o TIMI-RES score alto. Riesgo intermedio, en ese caso, dentro de las siguientes 72 horas. También los pacientes diabéticos averiados, insuficientes renales que tengan procedimientos previos o uno sospeche que el compromiso de la función ventricular. Troponinas positivas o cambios del EC. Y los otros pacientes con un Grace bajo, eso inicialmente tratamiento médico y se evalúa caso a caso. Esto mismo lo mencionan acá las normas del MinSal, obviamente los exámenes de laboratorio, es lo mismo para los pacientes con elevación de CT, y la radiografía de tórax, que aquí hay más tiempo de tomarla, la mencionan por suerte, eso es bien importante. Las dosis de los medicamentos están aquí, y obviamente si un paciente en este caso tiene depresión del segmento
ST, como se menciona acá, está más abajo, perdón, sí, depresión táctica. Se mencionan depresión de segmento ST, en este caso, por favor, a este paciente, en la siguiente diapositiva, me equivoqué, tomar en B1, B2, B3, tomar derivadas posteriores, porque puede ser no un signo de elevación del citano, sino un corte. Los medicamentos, estos les dicen que no son de rutina, pero realmente en este caso uno lo utiliza habitualmente en la nitroglicerina, y lo que sí los inhibidores de ECA y beta bloqueadores y atorvastatina. Fíjense que nos mencionan los bloqueadores de la aldosterona, uno tiene que tener más precaución en ello. Lo mismo, ellos estratifican de riesgo, igual como les mencioné anteriormente, con los traslados correspondientes. Y aquí está en lo que había mencionado anteriormente, los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, un cuadro sin elevación de ST, recomiendan además tomar el electrocardiograma, repetirlo si hay duda 30 minutos, la troponina a las 3 horas, y si hay depresión del segmento ST, ojo, tener cuidado, tomar derivadas posteriores porque puede ser un infarto de pared posterior, y en este caso se trata con trombolina. Con elevación de ST mencionan lo mismo los criterios. Y aquí nuevamente ponen los criterios, como dije anterior, de las normas europeas, pero yo les mencioné que 2 milímetros y a 1 milímetro de elevación de ST. Algunos ejemplos muy rápidamente, el paciente que le había mencionado anteriormente, oclusión proximal de la descendente anterior. Síndrome de Wellens, oclusión, lesión proximal, no tan proximal, pero de una descendente anterior grande. Este es cuando lo tratamos. Otro paciente, lo mismo, con un síndrome de Wellens. Este paciente llegó con una depresión, en este caso del segmento ST, los derivados de extremidades, depresión importante, de una inversión del segmento de la onda T, de más de 3 milímetros. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, también lesión proximal de la descendente. Paciente que en este caso llega con elevación de ST, con dolor. Ustedes pueden ver, 8 minutos después se le dio una nitroglicerina, en este caso había sublingual, y pasó. Por lo tanto, este es un cuadro sin elevación de ST y se trata como tal. Tuvo variación importante, probablemente es un paciente de alto riesgo, hay que trasladarlo precozmente, pero se trata como síntoma, se le da trombolina. Este paciente es engañoso, llega con dolor. Ustedes pueden ver, el electrocardiograma es normal. Dice que tuvo molestias, que sé yo, estaba ingresando, que se sentía mejor. Electrocardiograma normal, uy, no tiene nada. Se le repite el electro a los 30 minutos y miren lo que pasa. Por lo tanto, aquí tuvo una pseudo normalización de la onda, del segmento ST y de la onda T. Y ustedes pueden ver que tenía una lesión muy importante hacia el tercio medio, la descendente anterior, pero una arteria bastante. Este lo vamos a saltar. Este es otro paciente. Lesión del segmento ST importante. Miren, hay elevación, además, cuando hay esta depresión, elevación del segmento ST en ABR, esta es una enfermedad de tronco de 3 vasos, es un cuadro severo. Y esto es lo que tenía este paciente, una lesión de tronco severo. Es la arteria más importante, abarca la circunfleja y la descendente. Otro cuadro más, ¿no es cierto? Elevación en ABR, aparte de bloqueo de rama izquierda, pero con depresión, derecha, perdón, con depresión del segmento ST y lesión de tronco. Y este es el último paciente, esta es una paciente que nos enviaron de allá de Natalia recientemente. La paciente, en este caso, tenía un electrocardiograma, que parece que no está aquí, pero tenía un electrocardiograma, claro, fue muy bien tratada ya, claro, con depresión de ST en la pared anterior. Y ustedes pueden ver acá que tenía una lesión bien importante, parece que no se va a activar, pero tenía una lesión muy importante de la descendente anterior. Nosotros le colocamos, en este caso, una estena ahí. Ahí está la lesión, pero se está colocando y anduvo bastante bien. Tiene una lesión en otra arteria que nosotros posteriormente se la vamos a tratar. La única observación que hago de esta paciente es que la paciente decía en la ficha que había tenido un dolor brusco. Yo le pregunté y no fue tan brusco, le mostré con la mano y realmente ella muestra que empezó a subirle rápidamente y después lo tuvo en su mayor intensidad.
Ya, aquí está el electro de la paciente. Esta ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Al comienzo llegó un electro normal, pero muy bien los médicos sospecharon por la historia. Posteriormente le repitieron el electro y ustedes pueden ver la inversión de T. Ya la entrada tenía elevación de las troponinas bastante sospechosa, y en 3 veces, un poquito más, menos de 3 veces el valor normal, pero la segunda troponina ustedes pueden ver cómo estaba. Hubo más el doble, ¿no es cierto?, del valor normal, del valor previo. Y yo le calculé el risk score y esta paciente tenía 148. Es una paciente de alto riesgo y fue trasladada. Nosotros le hicimos el tratamiento. Eso no lo vamos a mostrar, eso sería lo. Preguntas. Se cumple el aniversario hace una semana de la muerte de esta mujer. ¿Alguna pregunta? Creo que les hable mucho, no sé si. ¿Hay alguna duda? No sé. ¿Algún comentario por lo menos? ¿O terminamos? Buenas tardes, doctor Albueno Hospital Williams. No, lo que pasa es que la clase es algo pesada, pero súper entretenida. Con respecto a los scores... ¿Algo larga? Yo sabía pero que era larga. Pero entretenida. Muchas dudas despejadas. En el caso de los scores, usted menciona que el score de Grace es el que tiene como mayor relevancia Sí. por encima del de Tini. Pero también está el otro score, que es el score HEAR. ¿Cuál Sí. de los tres podría ser utilizado con mucho más frecuencia? Por ejemplo, en mi caso, estoy acá en Williams y tengo décimas cardíacas disponibles aquí, por así decirlo. ¿No tenéis ninguna? Pero, no. ¿No tienes En ese MD caso, tampoco? no. Bueno, no tuve hasta hace un mes. Creo que probablemente vayan a enviar los reactivos dentro de poco. Sí, si tú ves pero si tú ves en el, ¿cuánto se llama? En el, mejor... sí, en el score de Tini se usa porque fue creado en el año, poco del año 90, del 2000, perdón, se usa la CKMB. Los hospitales chilenos en la época en que existía el grupo GEMI, Grupo de Estudio del Infarto del Miocardio, que nosotros participábamos también de la Sociedad Chilena de Cardiología, hicieron la aplicación del score de Tini y en los hospitales chilenos, usando MD justamente, y resultó bastante bueno. Así que si tienes MB, en este caso, es bastante útil, puede servir como marcador y en ese caso el score de Tini nosotros también lo estudiamos y lo comparamos con el Grace. Y realmente en forma inmediata, dentro de los primeros días, los dos son muy similares. A largo plazo el score de Grace es mejor. Pero además está el cuadro clínico, o sea, si el paciente tiene sospecha de insuficiencia cardíaca, es diabético averiado, tiene insuficiencia renal, ese enfermo tiene historia previa de enfermedad coronaria, ese enfermo es de alto riesgo mientras no se demuestre lo contrario. No sé si te ayude con eso. Sí, es lo suficiente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando tengan dudas, yo sé que le preguntan al doctor Antileo y al doctor Marín muchas veces. También si tienen telemedicina, le pueden preguntar a la telemedicina. Yo no estoy todos los días acá en Punta Arenas, vengo de Santiago, no soy santiaguino, pero vengo de Santiago. Pero si tienen dudas me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Así que me pueden preguntar por WhatsApp, no hay problema. Yo tengo ahí algunos años de sí. No sé si una he duda que aprendido me con eso. quedó al respecto. Diga. Sí.
Una duda que me quedó al respecto en el caso de la fibrinolisis. Mencionaba el RTPM y el tenecteplasia. Sí, Entre los dos, he visto que el tenecteplasia tiene un poco, bueno, según las estadísticas que mostró, tiene mayor eficacia. y respecto al TPA, o El RTPA, sí. RTPA. El RTPA Sí. es bastante parecido, lo que pasa es que se dan dos volúmenes, pues prácticamente no se usa, lo que se usa es tenecteplasa, todos los estudios están usando tenecteplasa, y el TPA tampoco se utiliza. Nosotros lo utilizamos antes, obviamente, cuando tuvimos TPA en unos estudios que hicimos con el grupo TIBI. Y es bastante similar, lo que pasa es que es engorroso prepararlo, qué sé yo, pero el RTPlasa es bastante parecido. El tenecteplasa, recuerden que los pacientes mayores de 75 años se da la mitad de la dosis. Siempre dan la con heparina. Cuando se da la dosis completa en pacientes mayores de 75, a mayor riesgo de sangramiento intracraneal. Eso está demostrado en un estudio hecho no hace mucho por los grupos holandeses. El problema es que los trombolíticos, si uno no los da dentro de las primeras horas, en realidad funcionan menos. Eso está bastante claro. Por lo tanto, una de las cosas que hay que educar a los pacientes en la consulta precoz. Porque si el paciente llega en la primera hora, eso se llama la golden hour, si llega en la primera hora. Y en ese caso el trombolítico en general, es muy raro que no funcione si es en la primera hora inicia los síntomas. Por eso también yo en Santiago les digo, yo así que, aunque tengan angioplastía, si llega el paciente dentro de la primera hora, si no tienen un traslado muy rápido, no duden, sobre todo un paciente joven, en trombolizarlo. Trombolícelo porque eso va a andar bien, si no hay contraindicación, obviamente. Excelente. Consulta, en relación a la terapia coadyuvante, mencionaba a bueno, anteriormente se utilizaba como terapia inicial el uso del ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y la atorvastatina a dosis alta. En este caso, usted mencionó, hizo mucho énfasis en solo el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. Pero después mencionó el uso de las terapias coadyuvantes, en el cual se utilizaban posterior a las 24 horas. Lo que La pasa consulta es... sí, sí. Continúa. Sí que no. Sí, la consulta es, ¿se le sigue agregando la atorvastatina como un agregado o ya la eliminamos del todo? No. La atorvastatina se da lo más precozmente posible. Lo que pasa es que la urgencia está, sobre todo con elevación de CT, de dar tratamiento antiplaquetario y antitrombótico. Y a iniciar la trombolisis, ¿no es cierto?, junto con la heparina, ya sea corriente o no. El problema es que los pacientes en esas primeras horas habitualmente no se sienten muy bien y vomitan y se sienten mal, y entonces uno además le agrega la atorvastatina. Y eso es un problema. Entonces, pero apenas se sienten bien, si eso antes de las 24 horas uno la da. ¿Ya? Y en el síndrome coronario agudo sin elevación del CT uno da la mayoría de los medicamentos prácticamente de entrada. Pero no es que, pero uno tiene que evitar de cargarlo de medicamentos los enfermos a veces porque si no se sienten bien, sobre todo los infartos de par inferior. Más encima que a veces están con mucho dolor, uno le coloca morfina y se lo vomitan todo, y vomitan las pastillas, entonces uno se las tiene que repetir, por supuesto si vomitan, aparte ponerle ondansetron, etcétera, etcétera. Una cosa que no mencioné y que no le puse énfasis fue que tienen que tener cuidado, o sea, se ponen las vías venosas, como dije yo, 2 vías recomiendan, ¿no es cierto?, importante. Las vías venosas tienen que tener en el brazo para trombolizar y para medicamentos y qué sé yo, que son aparte, pero evitar las punciones que de repente, por desgracia, se hacen. Aún así, hasta ahora he visto punciones, sondas vesicales y cosas por el estilo, un enfermo que se tromboliza o está a punto de trombolizarse. Y eso obviamente provoca unos sangramientos que son espantosos. En los paros cardiorrespiratorios, acuérdense que las normas dicen que la ventilación no es necesario intubar al comienzo. Por lo tanto, a veces se le intuba muy precozmente y he visto
unos sangramientos de bucales, hematomas de la lengua y qué sé yo, que son horrorosos. Y que han sido porque el enfermo ha sido trombolizado. Entonces hay que tratar de evitar todo tipo de esas cosas dentro de lo posible. A veces es inmanejable y de repente hay que colocar una vía venosa, ¿no es cierto?, central, porque no hay ningún otro modo. Bueno, la persona más experta tiene que hacerlo y en ese caso se hace. Pero es tratar de evitarlo a toda costa. ¿Alguna otra pregunta? ¿O terminamos? Muy bien. A pesar de que me demoré 1 hora y media, estuvo entretenido. Al menos yo siempre me entretengo en esto. Sí, es que es súper entretenido en realidad. Doctor, antes de que se despida, una pregunta en relación al tenecteplasia. Aparte de las complicaciones hemorrágicas que ha presenciado, ¿qué otras complicaciones ha visto que ha sido así sumamente importante? Con la tenecteplasia Han presentado prácticamente solamente hemorrágica es lo que nosotros hemos tenido con los trombolíticos. No recuerdo haber observado reacciones alérgicas, así como que también se hablaba con la streptokinasa, que yo una vez vi reacción alérgica con la streptokinasa, que tanto se habla así, la streptokinasa provoca unas hipotensiones a veces más o menos y bradicardia. Pero lo que sí es que cuando se reperfunden los enfermos con alguno de estos medicamentos, eso sí que se puede ver, que se ve fenómenos de bradicardia, de taquicardia ventricular, ese tipo de cosas. Y eso uno tiene que estar preparado para resolverlo rápidamente. Y son una tormenta que es muy rápida y se pasa. ¿Ya? Pero complicaciones mayores, lo mayor es el sangramiento, que uno tiene que tener cuidado, sobre todo en los viejos, y por eso uno da mitad de la dosis. Sí, ¿alguna recomendación en cuanto a su administración? Pues generalmente lo pasamos en 10 minutos. Sí, está bien, de acuerdo a las normas, no cambien las normas. En el MinSal hay una norma ahí que no se las puse para no alargar, cómo prepararla y cómo, ¿no es cierto?, cómo sacarla, cómo prepararla la jeringa y cómo administrarla y en los tiempos. Pero no Sí, hay inclusive ninguna recomendación. la caja del medicamento viene las indicaciones y todo. Exacto, tal como dice ahí, pero si no, en la caja sale, pero en las normas también lo pueden revisar. Sí, hola, habla con la doctora Partos. Lo estaba llamando para consultarle cuánto pesa Agustín, ¿Quién? pero más o menos, como una aproximada. Alguien dejó El su micrófono micrófono. Ah, si alguien se metió en otra cosa. Perfecto, ya. Es que era por el tema del paracetamol, si era 1 o 2. Yo pensaba que querían que yo me pesara yo. Estoy bien, chao. Terminé ya, están conversando. ¿Aló? Ya, parece que se acabó. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor. Ya, ¿alguna otra pregunta? No, parece que se acabó. Ya, nos despedimos.